Muy buenas, bienvenidos a el podcast, tu podcast, nuestro podcast. Miércoles promedio y el día de hoy tenemos una persona muy especial. Candy Fior Hamilton, la cual es psicóloga con maestría en terapia cognitiva conductual y psicología clínica y de la salud, cursada en Madrid, España. Entonces, en verdad, la pana es súper preparada, tiene experiencia en psicología jurídica, ¿cómo es? Forense. Forense, jurídica, joder. y ¿qué te digo? Entonces, básicamente, vamos a hablar el día de hoy del caso de Amberita Gerard y Johnnycito Depp. Entonces, ¿por qué? Porque me da la gana. No, mentira, porque estábamos hablando, entonces fue como que hay muchas cosas que se pueden sacar de este caso. Y Candy me explica un poquito más cómo el Wiri del caso. Sí, aunque pasó hace un poquito, todavía están saliendo cosas A la luz, del, sí. del caso, o sea que ha sido bastante Vi largo. que a Amber están por meter la presa por el tema del dinero Es una posibilidad. y que en otros sitios, en Inglaterra creo que también le metieron, Australia Australia, que le metieron otra demanda por está bajo mentir, investigación por exactamente. perjurio. Eso Sí. mismo, ella sabe más que yo, obviamente. Sí, pero no, esto no es un podcast de farándula, puede que sí en algún momento, pero la cosa es que vamos a profundizar un poquito en ese caso porque hay de todo. Habíamos dicho, Ujú. seguros han mirado por ahí que el tema es por difamación, pero en ese juicio pasó de todo un poco que podemos analizar lo de la psicología clínica, de lo forense, o sea, es bastante interesante. Y nada, Basilio, ¿qué Lo tú más me puedes decir? importante es que lo que Candy, ¿cómo tú estás? Yo te dije bien. Oye, qué bien, qué bueno. Ok, ya pasamos lo importante. Entonces vamos a lo no tan En serio, importante. eso es lo único importante de este podcast. Podemos retirarnos Sí, ya. ya puedes parar el video y Finalizamos. decirle muchas gracias por saber que Candy está bien. Coméntalo. Entonces, básicamente para la gente que son como yo, que viven debajo de una piedra y le interesa un poco la farándula, pero necesita informarse porque vivimos en una sociedad social donde necesita mucha sociedad. Eh, Entonces, ¿cómo fue el coro? ¿Cómo la demanda? Johnny la demandó, después hizo una contrademanda y después, ¿cómo es? Sí, básicamente fue por difamación, ambos, demanda y contrademanda. Y era alrededor de ¿cuántos millones? 50 millones y de 50 de Johnny Y y 100, 100 100 de de Amber, sí. Amber. De lo cual ella perdió el caso, pero la cosa es todo lo que pasó dentro de. Podemos decir que para el juicio, para demostrar si hubo difamación o no, se tenía que empezar por los antecedentes tanto de su relación como ellos por separado, su historia de vida, para poder entender cómo eran o son estas personas. Y nada, el tema de difamación en sí era por un caso de violencia de género, supuestamente hacia Amber. Entonces, por eso también había como que demostrar el perfil de cada quien, en donde Johnny Depp hablaba de su infancia, de cómo vivía abuso por parte de su madre, un padre sumiso, él era muy sumiso también, respondía a todo lo que su madre decía, habían agresiones verbales, físicas, a lo cual Johnny siempre respondía como evitando. Y a lo largo de su vida él decía como que eso se podía ver en su comportamiento. También tenía un tema con las adicciones, que él decía como que sus adicciones eran un reflejo de todos sus demonios que venían arrastrando desde la niñez. Pero luego está el caso de Amber, que básicamente incluso contando de su historia de vida, tanto Ujú. los profesionales como ella, se veía como una distorsión de qué era real y qué no. No profundizaba mucho en su historia de vida, simplemente decía como que ella vino de un hogar clase media, eh, padres que convivían juntos, o sea, estaban unidos. No habló tanto de agresión, pero sí de consumo. Ella también consumía todo tipo, bueno, todo tipo no, pero gran cantidad de sustancias, diversas sustancias, y todo eso se mencionó por el mismo hecho de que hay que demostrar cómo es el comportamiento de cada uno, cómo reacciona cada Ujú. uno, y porque así vamos viendo un lineamiento de si hubo o no un caso de violencia.
Entonces, viendo el caso de violencia, resulta que Amber sí tenía antecedentes de agresión, había agredido a su expareja, A su hermana también la tenía a muy su controlada, hermana, muy amenazada. no, y también la agredió. Hubo Ujú, agresión sí, a hubo su agresión. hermana. Y en el caso de Johnny, Johnny nunca había tenido ningún tema de agresión, ningún tema tanto profesional como personal que saliera a la luz. Entonces era como que había que tener toda esa información para saber por dónde se dirigía la defensa como también la otra parte en ese caso. Entonces tenemos todo pintaba que Amber tenía más probabilidades de ser una agresora que Johnny Depp por Ujú. cómo vendían el perfil de cada quien. ¿Qué más pasó en ese momento? Eh, La inestabilidad emocional de Amber. Eso es un punto muy importante. que había momentos que estaba llorando, otros riendo, que cambiaba la cara, Sí, que ella se daba cuenta que la cámara la estaba grabando y como que, ok, ya termino mi show. sí, y no, y también en su vida. Se habló también de su inestabilidad en todo momento. Ujú. De sus cambios, todos los testigos hablaban de cómo ella cambiaba repentinamente, cómo era su forma eh, como descontrolada, no tenía estabilidad en ningún aspecto, era mucho lo que ella mostraba, si era enojo, si era tristeza, si era... Y así se fue hablando de esos aspectos de cada uno, por decirlo de manera resumida, antes de entrar en detalle en otras cositas. Y por ahí empieza el asunto. Ok, sí, sí. Entonces, bueno, antes de seguir, es necesario aclarar que la demanda la ganaron los dos, pero la perdió Amber porque a Ujú. Johnny Depp él ganó la demanda inicial ¿cómo es el nombre? De De difamación, difamación por 10 millones, creo que fue, o 7 millones, algo así. 10. 10 millones y Amber ganó por 2 millones la otra La parte. difamación no fue de Johnny Depp, fue de su abogado. ¿Cómo es? ¿Cómo es? ¿Cómo es? La difamación que ella ganó fue del abogado de Ajá, Johnny Depp. no de Johnny. Oh, Por ok, eso fue, ok. hay ciertos aspectos dentro de cada Lo categoría. siento, no sé de todo Sí. este tema. Por ejemplo, yo te demando a ti por difamación, pero ¿qué es difamación? Ujú. Entonces, dentro de qué es difamación, te desglosan varios puntos que hay que tomar en cuenta para decir que se está hablando de eso. Ok. Entonces, Johnny ganó alrededor de 3, si no me equivoco, y Amber Ujú. solamente 1. Entonces, por eso también la diferencia en el aspecto monetario, porque todo dependió de lo que se comprobó y ganó Ok, cada quien. ok. Entonces, dentro del mismo tema de Amber, está la hermana, vuelvo y lo repito. Hay un dato interesante de que la expareja de la hermana de Amber estaba testificando, pero en contra de Amber, porque eh, básicamente lo que comentaron es que la relación de la hermana de Amber, ¿cómo que se llama? Yo no sé cómo se llama. Sofía. Bueno, No sé. que se dañó por Amber, porque Amber siempre estaba como en el medio, controlando y molestando en la relación, haciendo que fuera como imposible que se una. Entonces, algo interesante, que la expareja de la hermana de Amber estaba ahí simplemente diciéndole, amiga, date cuenta, tu hermana es tóxica, sal de ahí. O sea, te está jodiendo la vida completa. Ujú. Y bueno, dentro de este caso entraron un montón de cosas que se pueden observar, tanto el lenguaje no, o sea, si tú quieres aprender el lenguaje no verbal, como búscate un curso de qué significa cada cosa básica y ponte a ver caso y tú vas a aprender un montón de Sí, cosas hay análisis de eso, hay uy, ¿cómo que se llama? Él trabajaba de ilusionista y ahora es analista de lenguaje no de verbal. lenguaje no verbal que se llama Steve, creo yo. Él hace un análisis bastante bueno, muy claro, del juicio completo casi, de cada parte, de los abogados, Ujú. de Amber y de Johnny. Es muy, muy completo. Pero antes de continuar, Ok. algo que quiero como ver en la parte de los perfiles, Ujú. que no quería entrar en eso ahora, pero creo que es Dale bueno, para allá. es la parte de cómo se manejaron las psicólogas forenses. Ujú. O sea, era muy diferente Entre una y la otra. entre una y la otra. Ok, O ¿cuál era la sea, diferencia? se hizo un perfil a Amber Ujú. para el juicio y luego a otro a Johnny. En el Ujú. caso de la psicóloga que evaluó a Amber, no evaluó a Johnny. Y Ujú. la psicóloga que evaluó a Johnny, perdón,
de parte de Johnny, que evaluó a Amber, Ujú. evaluaron ambas partes. Ambas partes, y mientras que del lado de Amber no evaluaron a las dos partes, solo a Amber. Ajá, entonces, ¿qué pasa? Que hay algo importante en el tema de forense, y es que se tiene que ser sumamente objetivo. O sea, a ti te ponen una asignación, una tarea, oye, te estoy contratando para esto, y es simplemente para eso. En ese momento tú estás siendo perito, experto en la materia, pero tú no puedes ver tu caso como si fuera terapia o como Ujú. si fuera una parte Una clínica. sí. Sí, entonces, ¿qué pasa? Que ambas no se dedicaban solamente a la psicología forense. Dame un pequeño paréntesis ahí. La diferencia entre la forense y la clínica es que en la forense tú vas a ser objetivo. Realmente a ti te importa poco lo que sea. No que no te importa, sino que esa no es tu función, saber lo que siente la otra persona, sino es si está de acorde con lo que está presentando, según el Exacto. caso. Mientras que en la clínica, realmente, yo como psicólogo clínico, a mí no me importa si es verdad o si es mentira lo que tú me estás diciendo. Yo te voy a atender por la demanda que tú me estás dando. Ujú. Si es verdad o mentira, problema tuyo. Yo estoy En el haciendo, si tú proceso me hiciste vemos. una tarea, exactamente, si tú me hiciste una tarea o no me hiciste una tarea, es problema tuyo. Porque yo como psicólogo no estoy para juzgarte, mientras que en el lado forense no es que juzgándote, sino es viendo la realidad de un punto objetivo. Sí, entonces por eso el tema de perito, de que yo te contrato, pero antes de contratarte, tengo que ver absolutamente todas como tus credenciales, ver qué tan Tu fuerte es, si background. tú no tienes antecedentes. ¿Por qué? Porque todo eso trata de irse, de tumbártelo en el medio del juicio Ujú. totalmente. ¿Y qué pasa? Que, Ok. como dije anteriormente, no todo psicólogo forense solamente se dedicó a la psicología forense. En ese caso, ambas trabajaban en otras áreas y justo la que evaluó a Amber trabajaba como, ¿qué era? Que fue contratada por el equipo de abogados de Amber. Ujú. Trabajaba como abuso, violencia. Entonces, su manera de manejarse fue totalmente sesgada porque ella todo lo que decía era basado En el, en abuso, en la eh, historia de Amber. pero En su experiencia. ajá, en su experiencia como profesional en abuso y demás. Pero entonces, si vamos un poquito al tema de credenciales, como yo mencionaba, Ujú. ahí es que va la parte que le dieron en la madre. ¿Por qué digo eso? Porque en ese momento, para tú demostrar que tú eres capaz como profesional, que tú sabes lo que tú estás diciendo, Ujú. no solamente tener un discurso, es tener Sí. evidencia. Y en las credenciales, ella básicamente no utilizó suficiente como la parte de evidencia. Nosotros como psicólogos, tanto en lo clínico como en otras áreas que es la forense, evaluamos de manera científica, con pruebas, con test, con entrevistas estructuradas, todo eso. Y tú tienes que elegir las cosas en base a tu caso. Pues, ¿qué pasa? La señora se fue no en base al caso, se fue en base al caso, pero tirando a su experiencia. Ujú. No vio, sus evaluaciones no eran nada de personalidad como tal, sino todo se inclinaba a abuso. Y obviamente si tú solamente tienes, a eso se le Sí, yo. llama batería de pruebas, Ujú. o yo elijo varias pruebas distintas que me evalúen distintas áreas. Y ella cogió y evaluó solamente abuso. Ok, batería de prueba es el paquete de pruebas psicométricas, o sea, de pruebas de personalidad, de depresión, ansiedad, de todo eso que el profesional en ese momento entienda que son necesarios para ayudar a aportar al caso. Entonces, básicamente, ella no hizo una buena elección porque solo se enfocó en, según mi experiencia, esto es lo que está pasando, y no, entonces necesito probar de que realmente ella es la abusada. Ujú. Entonces, básicamente, ella decía que sí, que Amber fue abusada, pero lo que dio a entender con su análisis es que en realidad ese abuso no necesariamente fue Johnny, porque Ujú. sí, por eso la importancia de siempre decir los antecedentes de la persona. Ella había dicho anteriormente que sí, había pasado una situación de abuso, por eso aclaré la parte de que no sabemos si era, qué era real y qué no por la manera en cómo ella comunicaba su caso. Pero si vamos al antecedente de su infancia y adolescencia, ella había mencionado eso. Entonces, ¿qué me dice a mí que no es desde allá que viene el abuso o el estrés postraumático o lo que Ujú. sea que ella vio ahí? Y no necesariamente tiene que ser por la En la situación situación actual de actual.
Ya. Entonces ahí ella cayó. Y luego la otra, sí, se demostraron sus credenciales, no lograron desmontarla como perito, eso siempre pasa. Todo el que se monte ahí a demostrar un informe, un Ujú. caso, lo quieren acabar. Total. Claro, es parte de... Sí, Agregando a eso también el pana, el psiquiatra que estaba del lado de Amber Heard, fue como súper sesgado al pobre pana. Ahora, después del caso, nada más ¿eh? hizo una prueba. Ah, No, que no no, hizo ni no, una él no hizo prueba. ni una. Oh, qué Tenemos, divertido. tenemos aquí un público presente que también estaba activo Sí, sí, que el ahí público, como yo dije, con que la las gente 8 como horas de yo, que vive juicio. debajo de una piedra, él sabe más que yo. En verdad, él debiera de ser que está aquí adelante preguntando. Pero entonces, el pana quedó como un payaso, como el sticker del payaso, así mismito, Sí. porque básicamente él hizo su supuesta evaluación, se paró y dijo lo que tenía que decir y que Amber como puso a Amber en un pedestal y a Johnny Depp como el demonio más grande que hay. Y después que pasó el caso, todo el mundo en las redes le empezó como a tirar mierda. Y entonces es como muy divertido porque el pana después empieza a decir, no, porque me están acabando por las redes, yo no puedo salir de mi casa, que esto, que lo otro. Y Ujú. como que loco, si tú hubieras hecho tu trabajo como se debe, quizás no te estuviera pasando eso. No, pero también no lo veo así, pero yo en verdad cuando vi a ese señor me preocupé. Sí, sí, sí. O sea, su lenguaje no verbal, la incoherencia, lo que él decía, cómo miraba, tenía como unos tics ahí nerviosos, un tema. Mm. O sea, en una la audiencia se quedó, al principio se estaba riendo por la cosa que decía, y en un momento él hizo como una manía, tenía manía con algo, un movimiento ahí, no recuerdo, que todo el Ujú. mundo se quedó en silencio y cambió todo, y todo el mundo, o sea, yo creo que todo al mismo tiempo pensamos lo mismo. Ese psiquiatra necesita un psiquiatra. Necesita psiquiatra, o sea, sí, necesita atenderse. Sí, fue muy drástico. Pero Postdata, eso no quiere decir que, necesito un psiquiatra, es algo muy malo. O sea, no, 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 es no. totalmente necesario. Por Sí. ejemplo, dentro de mi experiencia personal, yo he ido a psiquiatría y en verdad fue porque estaba teniendo problemas para dormir. Y fue como que, viejo, un compañero de trabajo y como, viejo, tengo más de 2 semanas que no estoy durmiendo bien, necesito ayuda. Me Ujú. dieron pastillas para dormir y yo vi la gloria. Fue como, por fin, loco, voy a poder descansar, por fin. Y en verdad sí hubo un cambio y lo Sí, lo que aprecio pasa es mucho. que a veces nuestro organismo no está trabajando como se debe, nos afecta en Incluso la ciertas misma áreas y entonces alimentación. hay que chequear que todo esté bien. O sea, Ujú, no es nada ujú. para exagerar. Entonces por eso como yo me quedé, bueno, señor, usted necesita Usted necesita también ayuda, buscar caballero. ayuda. Pero sí, y algo que me gustó de una de las psicólogas que hizo el trabajo como por las reglas, que Como se debe de por hacer. eso yo digo, el que quiere saber es presentar un caso psicólogo forense de esa área, puede ver el testimonio de la doctora Curry, no me acuerdo. La cosa es que, la de los La de los lentes, lentes, sí. que ella básicamente hizo el trabajo adecuado, una batería, una selección muy objetiva, y le hizo un perfil de personalidad y de sintomatología clínica en donde básicamente la diagnosticó con personalidad límite, trastorno de personalidad límite. Tiene mucho sentido. ¿Por qué tendría sentido, Basilio? Cuéntame. Por las mismas demostraciones físicas que ella estaba teniendo, el lenguaje no verbal, la forma en que ella hablaba y que el querer llamar atención, que dentro de los problemas de personalidad, trastorno de personalidad, del lado límite histriónico, está Ujú. esa parte de extroversión, de querer llamar la atención. Y es como que, claro que sí, estoy llamando toda la atención del mundo. O sea, incluso me están televisando el caso. Ajá. Exactamente. Sí, también era con histrionismo por ahí, ella lo miró de esa parte, porque ahí viene la parte como, en el histrionismo, es como la parte de teatralidad, por Ujú. ahí, Sí, porque y de desde el actuación. límite es como más de mostrar los cambios de estado de ánimo y que me miren, pero es porque tengo un vacío, tengo un dolor que no entiendo y tengo miedo a ser abandonado y desde esa mirada es como que se ve Ujú, el la lado parte, límite. sí. Y que también la gente tiende a confundir mucho los límites con bipolaridad. Sí. ¿Tú quieres Por favor, decir? explica. No, no, explícalo tú. Dale para allá. ¿Por qué tú crees que la gente confunde bipolaridad y límite?
el detalle es que el límite tiene como poca capacidad para poder lidiar con las interacciones sociales, porque necesito atención en cierta forma. Mientras que el bipolar es, mi problema interno se me hace muy difícil de lidiar, entonces tengo dos cambios muy extremos de ánimo, de que hay un día que siento que puedo gobernar el mundo, de que si juego la lotería, si juego 3 tickets de lotería, me voy a sacar los 3 tickets de lotería. Y, o si no, el lado contrario de que, wow, loco, siento que si empiezo a bajar la escalera me voy a caer en el primer escalón y me voy a romper la nuca. Wow, muy Sí. gráfico, me lo imaginé todo y pinté hasta la escalera. Wow, qué divertido. Pero sí, va por ahí la cosa, pero Ujú. lo que más se nota es por los cambios emocionales. Ahí la gente como que se fija más, porque la diferencia del bipolar es eso, lo extremo, y que es por Sí. un periodo marcado. El límite no, el límite es ahora estoy llorando y salgo por ahí y estoy sonriendo. Ujú. Como que la regulación emocional no son capaces de... eh, O quizá, soy yo hablando bajo, pero o quizá lo contrario, quizá tiene mucha regulación emocional y se le hace muy fácil salir de un O sea, la estado. diferencia es la frecuencia. Ujú. Sí. Sí, esa es una de las tantas, pero esa es la cosa, que Ujú. pareciera como si fuera manipulación también, cuando hacen esos cambios. Sí, Cuando hacen sí. esos cambios, tú crees como que te están manipulando, pero ni cuenta se dan a veces. Ujú. Hay gente que está consciente y lo usa, pero en verdad es como... Otra, otra característica del límite es que hay veces que no se dan cuenta de las consecuencias de sus Sí, acciones. sí. Por ejemplo, tengo un dolor de cabeza, tengo un dolor de cabeza, me bebo una pastilla, no me está funcionando, déjame beberme otra, déjame beberme otra, déjame beberme otra. Y sin darse cuenta se da una sobredosis porque no le está funcionando y no está pensando un poquito más allá de que mierda, ya llevo 3 pastillas, quizás es necesario yo parar. Sí, y tú sabes que eso se vio con básicamente todos los testigos de Amber. No eran sus amigos, fueron sus amigos, esa es una. Como que la relación se había quebrado. Ujú. Nunca se pusieron como del lado totalmente De de hambre. Amber, ni totalmente de Johnny. Puede que tal vez en algún testimonio, pero no recuerdo Ujú. bien. La cosa es que siempre hablaban como que Amber era mirando las cosas desde ella. Eh, Sí. Incluso hubo un asistente, un mayordomo, no sé cómo decirle, que era en Inglaterra, que él básicamente vio, presenció casi todo el asunto de uno de los eventos de agresión, supuestamente. Y ella, toda enojada y que se iba del país, después de que pasó Wow, la qué agresión, privilegio. Estoy quillado, me voy del país. agarró su maleta y dijo, bueno, yo hice todo, yo me voy. No, mentira. Ella ni siquiera lo vio así. Sí, Ella lo vio como, no me siento me cómodo hicieron no me esto siento cómodo en este lugar, me hicieron tal cosa, está pasando esto, y como que me voy. Y me con la voy. ayuda del señor, ella lo hizo porque él le sugirió eso. Supuestamente él dice que fue porque él lo sugirió. Ujú. Pero no necesariamente. La cosa es que cuando estaba en el avión, la forma en que ella le preguntó sobre la situación era, ¿alguna vez tú te has enojado tanto que tú podrías hacer esto, esto y esto? Y él le dijo que no era capaz de algo así. Y ella se molestó porque nunca le Ujú. dio la razón, nunca lo vio como ella lo estaba viendo y no comprendía Ujú. cómo era que él no podía ver lo que ella veía. O sea, entre el diagnóstico que le dieron ahí fue muy acertado. No hay que refutar en caso de, por si acaso, pero de lo que se vio fue demasiado acertado. La cosa es que esa parte, como que ella, el límite, ve las cosas desde sí. Sí, se le Muy hace difícil. muy difícil Sí. ponerse en el zapato del otro, de que, Ujú. mierda, tengo un problema con Candy, porque no sé, un problema de tiempo, yo llego tarde, entonces ella está muy quilla conmigo porque estoy desperdiciando su tiempo. No, no es una polla. No, no. Entonces, eso mismo, ponerse zapato del otro se le hace muy difícil poder ver la cosa desde otra perspectiva de solo lo que yo estoy sintiendo en este momento. Ujú. Y, no, y otra cosa como que si lo aterrizamos más a temas de terapia, eso se ve mucho. O sea, yo no sabía que tanto, pero se ve Ok, mucho. ¿a qué tú te refieres con eso? Abunda un poco más. Eh, bueno, en mi experiencia, Ujú. yo he tenido varios casos de límite Ujú. que no pensaba que era con tanta frecuencia, pero también hay otro tema, hay dos temas. Primero, con la parte bipolar, que casi el 70%, yo no sé si esa estadística es
Adecuada. es adecuada. Luego le voy a decir a Basilio a ver si lo Tomen pone en la con pincelada, descripción, por sí. si acaso. Pero decía como que el 70% de los casos a nivel mundial está mal diagnosticado de la Sí. parte de bipolaridad Ujú. por esa parte de los periodos, de los cambios. O sea, un bipolar puede estar en un periodo de bajo y lo diagnostican con depresión. Y luego puede estar en euforia, y le dan otro diagnóstico por el mismo cambio en el periodo. Entonces luego con el límite puede darse una situación parecida con el diagnóstico y que también es supuestamente el 2% de la población mundial que lo tiene. Sí, Pero que clínicamente hablando es como muy poco. sí, es muy poco. Bueno, sí. En- Sí, eh, es son mucho, muchos, mundialmente es mucho. exactamente, son muchos millones, pero Sí. Entonces yo dijo, cónchale, yo pensaba que no era tanto así, pero cuando empiezo, mi primer caso fue límite. O ok, sea, yo wow, abro qué mi divertido. consultorio, hola, soy Candy Flor Hamilton, ¿qué tal? Y fue límite. Entonces, como que desde entonces, ese es como un tema como que me llama la atención y de cómo afecta no solamente a la persona que lo vive, sino a todo el que está a su alrededor y que Ajá, no sabe manejarlo. Que también eso se vio en el caso de de Amber, Amber. como todo su círculo de amigos se cayó, como Johnny vivía la experiencia de En vivir con azar ella. constante. Espérate, no podemos decir eso. Otra cosa interesante del tema de bipolaridad, que en sentido general un diagnóstico adecuado de bipolaridad dura aproximadamente de 7 a 15 años para que sea adecuado. Mm, Dentro de los diagnósticos de personalidad, uno de los diagnósticos como más difícil para poder evaluar, porque son demasiadas cosas que uno tiene que tener pendiente. Y como tú dijiste, en la misma bipolaridad pasa que te diagnostican con depresión, pero después, ya no estoy en depresión, pero después de eso de mi tiempo vuelvo y caigo en depresión, después ujú. estoy en euforia ¿Poco así? y... Ujú, ¿Es así? sí, loco, y en verdad, y para la persona, los pacientes, yo tengo un paciente bipolar, realmente es un trote, porque los momentos en los que están down, están super down, y los momentos que están bien, están súper bien, pero siente como que el mundo está en contra de ellos, Ujú. y en verdad es un bobo, loco, un bobo. Sí, no hay punto medio. No hay punto medio. Entonces también es como muy difícil. Tú, de explicárselo, tú se lo explicas, pero es muy difícil para ellos poder darse cuenta de que, ya estoy en mi alta, ya sé que estoy en mi punto de euforia y que le tengo que bajar 2, pero por el mismo hecho de que estoy en euforia, me siento tan bien que puedo dominar el mundo, yo tengo toda la autoestima del mundo para hacer lo que me dé mi maldita gana y yo salí con eso. Ujú, Es muy difícil de que, no, es que yo estoy mal, loco, no, yo no estoy mal, yo me siento súper bien, que es lo que tú estás hablando. ujú. No, y que hay casos que en el momento de euforia son más propensos a consumir sustancias, a hacer violar la ley, hay muchas cosas. O sea, es difícil. Un Es bobo, difícil, sí. pero no imposible si está bien regulado. Por eso también es un tema dentro de eso, de cómo es necesario tener un seguimiento profesional. O sea, si tú fuiste a buscar ayuda, y tú dices como que, no me resolvieron hoy o tengo que dar mucha vuelta, hacerme mucho análisis, qué sé yo qué, y Ujú. lo dejan. Hermanos, hermanas, por Sí, lo favor siento. continúen el proceso La y, psicología y no es lo que una no, píldora que sí, te sana a las 2 semanas y ya. sí, no, y lo que no saben pregunten, porque por ejemplo en esos casos primero llegan por psiquiatría, Ujú. porque siempre llegan en situación de crisis y llegan primero a psiquiatría, entonces ¿qué pasa? Como que no preguntan, es como que el médico hace tal y tal cosa y aunque tengan la duda no preguntan, se quedan como, De qué está pasando yo no conmigo? vuelvo, no entiendo, no vuelvo. Ujú. O no me Pero, cae bien. No, porque él está diciendo que yo tengo esto y esto, pero yo no tengo eso. pero la cosa es siempre investigar, siempre preguntar, porque si por ejemplo tú llegas con un caso de bipolaridad,
pasa eso, por eso una de las razones por el mal diagnóstico es porque empiezan a darme una medicación, me siento bien, la dejo y vuelvo y caigo. Entonces, no voy a ser médico, voy a otro, no conoce mi caso, no sabe cómo, y hay que empezar de De nuevo, nuevo, sí. porque no es algo lineal, entonces tiene que darle seguimiento. Y eso con cualquier caso que tenga que ver con psiquiatría y Y psicología, Ujú. es importante darle esa continuidad. Y sí. Sí, hablando de la misma continuidad, que también es un poco Ah, de parte del profesional, que nosotros como psicólogos hay veces que simplemente hay pacientes que empiezan a sentirse bien, que empiezan a ver los sí. resultados de la terapia y simplemente dejan de ir a terapia porque, Ujú. no, ya yo me siento bien. Cuando, Sano. sí, que Santo yo me siento remedio. sano, entonces, no, porque yo me siento muy bien, ya yo no voy para allá, porque ¿para qué, loco? O sea, yo no voy a estar gastando mi cuarto ya. Y resulta que tú no has completado un proceso y nosotros como los profesionales de salud nos quedamos como, loco, y entonces, o sea, tú vienes, no vas a venir, por lo menos dime como que, hey, ya no requiero de tu Yo tengo una servicio. pregunta de eso. Perfecto, y como, ya no requiero de tu servicio, Sí. Sigo tú, vivo, pero no ujú, quiero continuar terapia, por favor. exactamente. Y no nos dejan, así como cuando te dejan plantado, así Del como cuando corazón tú tienes una colgado. cita y no aparecen y ya, y tú como, ok, heavy. Y nunca más vuelves a saber de esa persona. Eso no pasa. Preguntas del público. Y como el paciente, que se siente en ese momento como que está sano, ¿verdad? Ujú. O sea, ¿cómo puede buscar del psicólogo, hasta inclusive en ese momento, para saber cómo seguir? O sea, porque si tú sientes que tú no tienes problemas, tú no buscas solución. Mm. En ese caso, en realidad, en medio de la terapia, bueno, desde mi área, siempre se hace una evaluación. Si ya yo veo que tú estás avanzando, yo te hago una evaluación en medio del proceso para reconocer cómo tú vas avanzando, en qué aspecto estamos avanzando, te lo pongo en la mesa para que tú también lo veas, ver si resta algo, qué resta, por qué, porque tú te vas dando cuenta cuando el paciente o la paciente eh, siente que va bien. Y incluso en el medio del proceso como que se le motiva, se le da a entender como que sí, que va bien, pero a través de pruebas, de evidencia, Ujú. de, ok, aquí yo tengo esto, que tú viniste aquí por estos objetivos, de esto hemos logrado, se puede ver, pero parece que resta esto, Y esto y falta. esto. Y en realidad, si yo veo que todos los objetivos se han cumplido, incluso la cantidad de Prioridad sesiones alta. cambia. O sea, tú lo ves cada 15 días, luego Um, mensual para seguimiento, y pero después todo cada es... 3 meses, y después anual, y Sí, después bye bye. Y sí, si necesitas y ayuda, si hay una recaída, sí, bienvenido eres. y todo eso se le da a conocer. Exactamente. También puede pasar el caso contrario, que el paciente siente que no está progresando Ah, y tú en sí. terapia, tú estás viendo un montón de cambios que está haciendo, que esto, lo otro, y el paciente se siente estancado y como loco, no, bien, tú tienes un montón de triunfos que antes tú ni siquiera eras Sí, capaz de intentarlo. sí. Y ahí vamos al tema de la prueba, que por lo menos en parte mía, el hecho de utilizar pruebas, yo ni siquiera lo hago para mí, yo lo hago para el paciente, para Ujú, tener la prueba física. Mira, en esta primera prueba que pasamos, en las 2 primeras semanas de tu empezar terapia, estos fueron los resultados y estos son los resultados de ahora. ujú. Sí, eso es muy, muy, muy necesario y eso hace que se motive más Sí. y no solamente eso, por ejemplo, tener un estimado de saber cómo va a ir su proceso, que comunicárselo desde el principio, Ujú. eso por lo menos yo lo hago. O sea, después de que yo termino el proceso de evaluación inicial, siempre digo, mira, por tu situación puede ser que tardemos esto, pero hay que poner de nuestra parte, como que se hace un acuerdo desde el principio y por eso también ayuda un poco a la adherencia. Incluso yo a veces me meto en el tema de los psicofármacos, pero no en el tema, me explico. O sea, tú Eh, evalúas cuáles tipos de psicofármacos están usando, los no. Bueno, componentes. en realidad necesito saberlo por cómo va respondiendo a la terapia, si hay algún psicofármaco que me está haciendo que la terapia no Ujú. vaya como corresponde y así. Pero a lo que voy es que si yo considero que esa persona llega primero a psicología antes de que psiquiatría, porque no cree en medicina ni nada de eso, eh, yo lo que siempre le hago es como una sesión de educación en el tema de psicofármacos. Y no solamente eso, sino como que cojan su papelito, empiecen a escribir la pregunta y siéntense con el psiquiatra. Usted está Y pagando su pregunta. consulta y pregunten. De Y ahí el no se tiempo. vayan hasta que no les respondan todas las Y preguntas. por más que se quille el psiquiatra, que esto, el tiempo que usted está ahí en consulta, usted lo está pagando.
Sí, Son suyos. Exactamente, y hasta que usted no salga de una consulta, obviamente, quizá una hora en psiquiatría es demasiado, en psicología no, como el averaje, pero siéntese y pregunta y pregunta y pregunta y vuelve a preguntar lo que tenga que preguntar. sí. Y aunque pareciera que no fuéramos de la línea, pero hay algo que por la pregunta de esa de el tiempo, cómo saber que va avanzando y cómo saber si Ujú, darle de alta, por eso aclaré que desde mi corriente. ujú. Porque hay otras que pueden tardar más, el tipo de proceso es distinto. Y un ejemplo también de eso que me chocó, pero no tengo la prueba de por qué pasa eso, que tal vez fue manipulación de evidencia Es posible. o que en el caso de Amber supuestamente ya tenía más de 4 años yendo a terapia y con la misma persona. ¿Por Ok. qué me llama la atención? Uno, por qué corriente la estaba evaluando. Dos, Que eso nunca lo mencionaron. cada qué tiempo ella está yendo, con qué frecuencia, porque ahorita va una vez cada 3 meses y no se está Y no trabajando nada. funciona absolutamente Exacto. nada. Y tres, O si ella está yendo y simplemente a desahogarse y no le da chance al sí. terapeuta, ¿qué pasa? Y que sí, ¿Qué exacto, pasa? Que no gracias. le da el tiempo al terapeuta a poner sus técnicas en función, porque el pana va, se Ajá. desahoga y como, ay no, ya me tengo que ir, lo siento. No, pero mira, algo que mencionó aquí el público, que la parte del límite, si ese diagnóstico, el público, si ese diagnóstico es acertado, ¿qué pasa con los límites? Los límites no se quedan en terapia. No, La parte de adherencia es muy baja. No necesariamente quiere decir que no se logre trabajar. Sí se logra, pero en es ese caso difícil. se usa lo que tú dices, que a veces van desbocados y empiezan a hablar y no se pueden controlar y así. Lo que se hace con esos casos es como medirle el tiempo. Ok, tienes esta cantidad de minutos para tú decir todo lo que tienes que decir. Y ahí. Y Se luego desahoga, perfecto. Ah, tú lo no, que faltan de interrumpes. cosas, lo siento, ya pasó el tiempo. Ahora Por- vamos a lo sí. que sí me corresponde a mí. Porque ahí es que va el tema con el límite, porque el límite quiere hablar de él, de Sí, su dolor, de todo lo que está viviendo, de que yo estoy mal y el mundo, de que el mundo está mal y yo no. Entonces, por eso es más difícil controlarlo en ujú, terapia. Pero no quiere decir que es imposible. Se logra. sí, 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 sí. Y, Y cambiando un poquito el tema, sí, vamos al movimiento Me Too, que estaba embarrado durísimo en el caso, ay, Basilio, yo te dije porque que yo no me quería meter ahí. Pero bueno. entonces, bueno, resulta que el movimiento Me Too es un movimiento que tiende a ir más hacia la mujer, hacia el abuso, violencia física o emocional, o sea, y entonces ellos se Todo fueron de tipo de boca. violencia. Sí, Porque hay más. tienes toda la razón. Monetaria. Sí. Sí, Ok. sexual y Sí. por ahí sigue la lista. Ajá. Entonces, básicamente se fue de boca del lado de Amber sin ver los dos lados de la campana. Ujú. Entonces, oh, sorpresa, salieron los resultados y el movimiento Me Too ni siquiera dijo, hey, mala mía, me equivoqué. O sea, cuando puede ser algo tan sencillo como nosotros sí vimos, hicimos un tunnel vision, vimos de forma, estábamos viendo como caballo y nada más vimos esto, y entonces realmente viendo el caso nos damos cuenta que hemos fallado y realmente como, ni siquiera, Son PLDistas. Pero- entonces, y no ni escuchen siquiera, eso. y ni Aquí no siquiera, hablamos de esos temas, por lo menos yo. y ni siquiera es una disculpa a Johnny Depp, sino es como una disculpa a los seguidores porque nos dimos cuenta que no fuimos objetivos. Espérate, porque también no estamos siendo objetivos viendo eso así. Ujú. Me explico. Explícate. Si nos vamos, primero hay que entender la farándula. Todo se vende, todo lo venden. Claro que sí, lo que Eh, genera view es lo que importa. no tenemos clara cuál es la realidad. A veces ni los mismos actores tienen claro qué es la realidad. Por el mismo sistema, cómo se maneja todo. El show mediático, hay cosas que se quedan como perdidas en el aire, se distorsionan muchísimo. Entonces, no sabemos todo el detalle del manejo de redes, de farándula y demás. Ujú. Que eso es un Y punto que se también, pierde ujú, mucho. Luego está el tema del caso como tal, en donde en realidad ambos vivieron y tema de vivieron, violencia. sí, Era un ciclo, ambos eran parte eh, del problema. tóxicos para ellos. La cosa es que no sabemos el origen en sí. Y como vamos a un tema de juicio, es demostrar
Tiene la razón. quién tiene la razón. Pero ahí había de todo un poco. Lo que sí que yo entiendo del tema, de cómo se manejó a quién es agresor y quién no, por el mismo show mediático, lo que vende. Eh, yo creo que Y no quiero hablar mucho de eso porque en realidad no quiero exculpar a nadie. Ahí ambos vivieron situaciones horrendas, ambos se hicieron daño, pero el tema con el ciclo de violencia es que es un ciclo. Y que a sí, veces el abusado, por defenderse, por escapar, puede llegar a tener, ser un reflejo de eso. No necesariamente quiere decir que es quien lo provocó. O sea, incluso cuando, si vamos a abuso, agresión física como tal, vamos al tema de abuso infantil, un niño abusado que le dan golpe, la famosa pela, y luego se vuelve agresivo, y luego te responde, y luego te agarra la correa cuando tú le vas a dar y te estás respondiendo. claro. Entonces, el ciclo de violencia es eso, un ciclo y es bastante complejo saber el origen. No que no se sepa, no que no se va a saber, hay muchas maneras de saberlo, pero como el tema en sí, en este caso, no era de demostrar eso, no podíamos ver esa parte. Incluso hay diferentes tipos demasiadas formas de evaluar la violencia, que en este caso no se pudo notar porque uno no era clínico, dos pasó supuestamente hace años, y tres, el aspecto de que sea como muy de farándula hace que se Sí, distorsione mucho lo que puede estar pasando. Y que todo lo que estaba pasando lo estamos viendo o de farándula o de lo legal. Y lo legal ujú, no le interesa en sí la si, farándula, sí. y no le interesa en sí si pasó de tal manera, ni cómo empezó, es si pasó ¿O o no no? pasó. ¿Qué Ujú. se puede probar? Y que se puede probar. También hablando del ciclo de violencia, hay un corto en YouTube, se llama Desenfocada, se ve absolutamente claro cómo el ciclo de violencia. Al principio el audio es terrible, pero después que tú le coges el piso, tú lo entiendes. Es un corto español y básicamente es una pana que llega a su apartamento y en el apartamento está su pareja y empiezan a hablar y ella dice que va a salir, entonces el pana se quilla porque ella va a salir y él no va a salir. Y él le dijo a un amigo que ellos iban a juntarse en un bar. Entonces, básicamente, el pana se quilló, le dio golpe. La pana tuvo que poner una excusa porque iba a salir con las amigas y que él no le caían bien las amigas. Y al final terminaron teniendo sexo, pero ella se sintió obligada teniendo sexo por el tema del abuso. Y como que, ay, Ujú, no, pero tú sabes que yo te quiero, que yo lo hago por tu bien, que si yo qué, como loco, no. ujú. Violencia por todos lados. No, y es un tema bastante complicado, incluso en el área forense, cuando yo veo esos casos, la manera en que llegan es Es muy como triste, sí. chocante, porque incluso están ahí dando su testimonio y todo, y luego cuando terminan de dar el testimonio dicen, ¿a dónde yo tengo que ir para quitar la La denuncia? denuncia es una orden de alejamiento, la Sí, a quitar denuncia. todo eso porque yo voy a Porque volver yo lo con amo. él o ya volví con él. Es Y como, ahora, en verdad no lo voy a poner, pero ahora se supone que va a sonar el tema de Omega. Entonces, sí, muy triste el caso, aunque dé risa. Pero sí, entonces, yo te digo a ti. entonces es por eso que Omega vive preso, pero es la misma mujer que lo mete preso, pero ella misma que va a buscarlo, a recibirlo. Entonces, ¿Y qué quiere salir, decir eso? ¿Estamos en la ¿qué, misma página o no? ¿a qué tú te refieres? Que Es un ciclo salir de violencia. es un Ok, ciclo ok, de... ok. Exactamente, gracias, Buena, muchas muy buena gracias. definición. Sí, gracias. Entonces, ¿qué quiero decir? Que no es tan fácil salir de un ciclo de violencia. Lo primero es identificarlo, pero después de tú identificarlo y tú sabes que está pasando eso, tampoco es como que, ay, sí, voy a salir de aquí porque me siento incómodo. No, Ujú. hay mucha vaina en el medio. Sí, sí. Y- Y la frase del día, la frase random del día. Resulta que demandaron a Red Bull por no darte ala. Hicieron ¿cómo es? Cuando una demanda con mucha gente, no me acuerdo el nombre Como específico un que class tiene. action, ¿no? ¿Qué es lo Una, que qué? ¿Qué está sí, pasando sí, de ahora? verdad, de verdad. Resulta que a Red Bull lo demandaron por publicidad falsa, porque realmente no te da ala, entonces tú no puedes volar.
hicieron como una demanda en conjunto con un reguero de gente y resulta que Red Bull perdió la demanda y perdió por 13 millones y toda la gente que estaba en el caso recibieron $10. Qué triste, loco. Tanto show y tanto problema. No, eso no puede ser verdad. De eso es verdad, mentira. de verdad. Fuente, ¿cuál es De la fuente? verdad. No. Sí, yo voy a dejar la imagen aquí, ya que Candy, como pueden ver, psicóloga forense, cree muy pocas cosas. Necesito evidencia de todo. No. Sí, ya, mira el cosa A y Basilio después te lo sí le puedo da buscar. alas. A mí se me No. da alas. Tú me estás diciendo Tú palomo. que lo dijiste. Oye, al otro dije para. Te pone Basilio y Red Bull te pone. Me Pero pone, no le me da pone alas, loquísimo. Sí, literalmente. sí. Me pone loquísimo. No le salen las Porque alas. perdiste no ganaste. $10. $10. Brutal. La para Netflix. La para Da Netflix. por Red Bull, da por Red Bull, ¿qué es lo que? Sí, ni un mes de Netflix, loco. Qué Qué vaina. fuerte. Entonces, wow, tú te imaginas, tanto, o sea, todo el trote que lleva primero a armar la demanda, los abogados y todo el trote que son Pero yo quiero meses saber, y años. tú sabes, ¿Y aquí. quiénes fueron todos los charlatanes que se No, metieron no, a no, eso? es el origen de cómo llegaron a ese tema. Eso fue bebiendo Red Bull, Bebiendo Red ligando con otra cosa, tal vez. No lo sé. ¿Y dónde están mis alas? Fue como ¿Y algo dónde así. está mi como- ala? O sea, yo no estoy volando como así, mío. No entiendo. Vamos a buscar una para tirarle. Entonces, El que se Yo sabe. lo puedo ver, lo probar y saber. Y que McDonald's Sí. me encanta, a mí no me encanta. a mí no me encanta, sí, o sea. Debía no. de encantarme. Sí, esto fue una basura, me enfermé. Lo siento, voy a demandar a McDonald's. Entonces, ¿alguna recomendación que tú tengas? El libro, no sé, otro caso, Sí. psicología, lo que tu regalada gana. Sí. Bueno, como estábamos hablando del tema límite, Ujú. hay un libro que se llama Vivir. Hashtag no te limites. Comenta. Perdón. ¿Cómo pero- era? La vida del youtuber. La vida de youtuber, sí, sí. Pero en verdad, ¿qué ustedes piensan de los trastornos de personalidad? No. De los trastornos de personalidad, comenten algo. O sea, si ustedes creen que eso es para loco, que lo que simplemente quiero saber su opinión. Recordemos que la palabra loco es utilizada coloquialmente, Exactamente. que en realidad es un asunto por estar en la norma, Exactamente. pero que cada quien tiene. Sí, es que en Hay verdad cosas para por nosotros, por lo trabajar, menos yo ¿ok? siento que para nosotros los psicólogos la palabra loco simplemente no existe porque no te No, da por ningún eso que trastorno lo de digo, absolutamente nada. Y como que, no, es un loco perfecto, pero tú no me estás diciendo No, nada. es que también el dominicano es todo loco. Loco, En mi loco, caso, tú viste yo esa vaina, loco. no lo tolero. Pero sí, se dice mucho eso. El loco sería, en Bro. traducción del inglés sería dude. Como dude, loco. ¿Tú viste tal Bro, cosa? pana, manín. Pana, Es que vamos manín. evolucionando, o ¿cómo se dice lo contrario? Devolución. Evolución, no, Para atrás. ujú, Una de esas dos. está. involucionando. Sí. Sí. Ya. Estamos haciéndolo al revés. Comenten, ¿cómo que se dice el ¿Cómo Antonio? dice? Sí, porque aparentemente contrario. nadie sabe hablar aquí. Sí. Recomendación. Ahora sí te interesa. Sí, sí. O les interesa. Quizá. Bueno, no es para ti, es para la gente. Y si no le interesó, pues luego también lo El dicen. diablo. Y comenta. No va a Por monetizar. eso es que no en Patreon. Por eso que no es patrón. Bueno, como hablamos del tema de trastorno de personalidad límite, hay un libro que se llama Vivir con una persona límite, de Álvaro, no me acuerdo el apellido. Ese me gusta mucho porque no es solamente la persona que tiene la condición, sino todo a su alrededor, porque es un tema que desgasta mucho a todo el que convive con una persona así. Entonces ahí le da como herramienta para saber manejarlo. Hay una película que se llama Hillbilly. ¿Cómo era? Ajá. Que es también como Hillbilly Elegy, creo que. Hillbilly. Algo así. Hillbilly. H-I-L-L. ¿Cómo era? Y Billy. Billy. Sí, Eso. la palabra verdad. Ajá. Ajá. Y el apellido de esa persona que es Elegy, si no me equivoco. Sí. el nombre. Que es la vida de una persona que su madre tenía este tipo de trastorno. Está en Netflix. Y él lo habla su experiencia desde sus vivencias. Está muy chula esa película, la he visto como 3 veces. Luego hay otro libro
Ya a mí me encanta curiosear en el tema de la humanidad. Ujú. Hay un libro que se llama Sapiens, Ok. de Yoba. Yovah. Es una serie de cómo, del ser humano, cómo es, cómo somos. Él mira aspectos políticos, sociales. ¿Cómo? Álvaro Álvaro Frías. Frías, el de Vivir con una persona al límite. Ok, y el de Sapiens es una serie y básicamente ve por qué los orígenes de la especie humana y cómo se puede ver reflejado en la actualidad. A mí me encanta cómo lo escribe, porque es como muy irónico, muy ilustrado. Me gusta, me gusta. Ujú. El autor Sí, es como una Biblia, básicamente. Yuval Noah Yuval. Harari. Ok, sí. Y por último, un tema... Me da mucha risa porque todo esto está saliendo así y yo no voy a editar absolutamente nada de esto. Se va a quedar así, mito. Ok. ¿Qué era el otro? Ah, ¿por qué yo le iba a decir? Ah, ¿qué pasa? Que hay ahora, pensé en la consulta, hay muchos temas de trastorno del estado de ánimo, la ansiedad creciendo a millón, tema de perfeccionismo en general y como que Síndrome del impostor. síndrome del impostor, A eso lo mano. está ahí. Entonces, leí un libro hace poco que en realidad se me hizo... es fácil de digerir, es una persona que desde su vivencia te pone ejemplos de cómo ir trabajando el perfeccionismo, que tú necesitas trabajar en ti, el tema del coraje, de la resiliencia, de cómo salir de la zona de confort, técnicas, ¿Cómo se llama el libro? eh, ah, ¿cómo es? Los regalos de la imperfección. Yo necesito esa vaina rápido. Va a estar pronto tu Y de Brené Brown. Es muy chulo, es muy práctico. Ella tiene más libros, es investigadora y en el área de emociones. Así que sí, me gustó por la parte de que es muy práctico y tiene todos esos temas. Lo único que no me gustó es que era desde su vida y a veces como que no me gusta mucho la gente que habla desde su vida. No sé por qué, pero sí, es muy bueno. Pero eso hace que sea más fácil de digerir. Perfecto. ¿Alguna otra recomendación que quieras Ay, yo agregar? no sé, yo me fui en una. Sí, eso veo, pero no hay ningún problema. También ese otro en terapia se utiliza la biblioterapia. La ¿Tú la biblioterapia. usas? ¿A ti te gusta? ¿Utilizar biblioterapia? No, porque no me gusta leer, entonces es muy hipócrita de mi parte. Yo Pero sí la uso, sí, pero es que no pero no es necesariamente. mi preferencia No, usarla. no está bien, porque incluso aunque a ti no te guste, por ejemplo, No, si el tengo a alguien que paciente, sé... si al paciente no le gusta, yo tampoco le voy a poner el libro. No, claro que sí. O sea, si Yo yo le tengo a alguien que pongo. sé que le gusta leer, como, no, loco, toma, lee. Sí, Que ahorita terminas tú sabiendo más que yo de lo que sí. te está pasando a ti. Pero lo bueno es que estamos en un tiempo que todo es más Todo es accesible, fácil porque de si a obtener. ti no te gusta leer, tú puedes escuchar y yo te consigo un podcast, bueno, un podcast no, un audiolibro. Un audiolibro. Pero Ujú. hay podcasts que son buenos, ¿verdad? Sí. Y como que se le busca la manera. Por eso siempre es bueno saber qué le gusta a tu Sí, es paciente. necesario. Es Y sí. necesario. Y tú quieres cerrar con el tema de hambre, porque hablamos de todo un poco. De todo un poco. No, yo quiero dar mi recomendación. De hambre, Johnny. Quiero aclarar, antes que todo, no fue nada calculado, simplemente pasó. Mi recomendación es Loco Playa, la canción se llama Crazy. ¡Wow! Just on point con todo lo que hemos estado hablando. En verdad la canción es muy ápera. Los tigres son de las Islas Canarias. Entonces tienen como ese aceite Españoles, caribeño. con un Muy, muy acento ahí duro los medio tigres. cubaneado, Y ahí venezolano. está, sí, y ahí también está Don Patricio, que probablemente lo conocen. Ah, sí. De Contando Básicamente. Lunares. Sí, exactamente. Muy duro Don Patricio. Buena esa canción que te digo. Y pues Llámame nada, hater, pero... yo no tengo absolutamente más nada que agregar. ¿Algo que tú quieras agregar? No, para cerrar, qué sé yo, como... Que se Conozcan, suscriban, conozcan un que le den a poquito. la campanita y lo que se supone que yo estoy haciendo así, campanita, cuando tú haces la campana de la iglesia, ¿qué le das? ¿Para Ay, que yo pensé suene? en comida. Yo no sé si porque tengo hambre, como... Niños, vengan a comer la campana. Wow, tú ves, ahí podemos ver a Maslow, no, a este tigre, a Pablo. Ay, sí, el perrito. Ay, Sí, Jesús. Sí. Pero nada,
Cierro con el tema de que es bueno mantenerse informado, pero también es bueno revisar sus fuentes. De todo se puede aprender. Y que Nada más no con... es la farándula. Hay cosas entre líneas, como que es bueno Sí. notarlas. Y que de que todo, incluso este mismo podcast, todo lo cojan con pinza y hagan su propia investigación, hagan sus propias conclusiones, no simplemente, no, porque fulano lo dijo, tiene que ser verdad. Como loco, busca por tu parte, mira mis investigaciones. Y especialmente al momento que tú Y estés investigando, pregunten de todo, todo. sí, Pregúntenlo, cuestionense. al momento que ustedes están investigando, no traten de investigar simplemente para buscar cosas que ayuden a argumentar tu objetivo, sino trata de buscar cosas que lo refuten para tú poder ampliar tu mente. Y Yup. así tú vas a tener más seguridad. Al momento que tú tomes una decisión, tú vas a tener mucho más seguridad de las cosas que están pasando. Como que estoy tomando esto. Aunque yo sé los efectos negativos, yo entiendo que dentro de todas esas opciones, quizás esta es la más favorable, por lo menos para mí en este preciso momento. Ujú. Sí. Y nada, bye.